de administración. Y decíamos, o decimos ahora, que la administración, a diferencia de otras disciplinas, tiene algunas características que son particulares de la propia disciplina de la administración. Por ejemplo, una de las fundamentales es la colaboración. ¿Por qué? Porque se necesita en cualquier organización 2 o más personas que aúnen esfuerzos para poder alcanzar objetivos. Digo 2 o más, podrán ser 3, 5 o 1000. ¿Sí? Es decir, que no se alcanza el resultado, no se alcanza eficiencia ni eficacia organizacional porque yo solamente me esfuerce. No, hay un grupo de personas que integran la organización en distintas áreas o funciones que tienen que trabajar mancomunadamente hacia el logro de ciertos objetivos que han sido fijados, prefijados por la organización. ¿Sí? Cosa que en forma individual no lo voy a poder hacer nunca. Otra de las características es la universalidad. Sabemos que en cualquier grupo social, sea una empresa, la administración pública e incluso la misma familia, los conceptos de administración son válidos. Por eso hablamos de universalidad. Sí van a cambiar, según sea el tipo de organización, que pueda tener características diferenciales. La administración pública tiene características diferentes a lo que es una empresa. Las ONG tienen características comunes y otras diferentes a la administración pública y a las empresas. Y así sucesivamente con otro tipo de organizaciones. ¿Tá? Esto lo vamos a ver más detalladamente ya en la unidad 5, pero no puedo no decirles ahora que la universalidad, realmente usamos ese concepto, esa característica, porque los conceptos generales de administración, los principios, las herramientas y las técnicas que utilizamos, en general se usan para todo tipo de organizaciones. ¿Sí? El concepto de administración se usa en todas las organizaciones, sea cual fuera el tipo de organización, con fin de lucro o sin fin de lucro. Otra característica es el valor instrumental. ¿Qué es esto el valor instrumental? La administración tiene una finalidad eminentemente práctica. ¿Por qué es práctica? Hay que alcanzar resultados, la eficacia organizacional y también, en la medida de lo posible, la eficiencia organizacional. Por ello, cuando hablamos de productividad, eficacia y eficiencia, son, digamos, los 2 elementos fundamentales. Si no alcanzamos los objetivos, decíamos, ¿cuál es el sentido de la organización? Tiene que ser eficaz. Y la lógica también sería que sea eficiente. Pero por eso, el valor instrumental, ¿para qué utilizamos todas las herramientas de administración? Simplemente, las utilizamos para poder alcanzar los objetivos de la mejor manera posible. Porque el fin de la administración, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de la administración para ustedes? Hay que alcanzar un fin, hay que alcanzar un objetivo. ¿Sí? No es un fin en sí. Alcanzar los objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. Esa sería la eficiencia. Pero, lo primero que nos interesa, las 2 cosas son importantes, porque con la administración buscamos la eficacia y la eficiencia. Pero no se olviden que la eficacia es el poder alcanzar los objetivos de una organización. Entonces, todo lo que vemos en la administración, las distintas herramientas generales, como las distintas herramientas que van a ver, los que estudien administración más lo van a ver, las herramientas que se utilizan en las otras áreas de la empresa, en comercialización, operaciones, recursos humanos, finanzas y control. Los que estudian para contador público van a estar más orientados a las finanzas y el control, y los que estudian administración van a ver las 4 funciones. ¿Sí? Y la función del CEO, la gerencia general. ¿Está? Pero el valor instrumental es eso, es ser eminentemente práctica la disciplina administrativa, ¿sí? Y lograr, a través de todas estas herramientas, alcanzar un fin. ¿Estamos? Otra característica es la unidad temporal. ¿Qué es la unidad temporal? Sí. ¿Cuál sería el fin entonces, sí, conceptualmente?
¿Cuál es el fin de la administración? Claro. El fin de la administración decimos que es una cuestión eminentemente práctica, ¿sí? Porque buscamos a través de todas las herramientas que use la administración alcanzar resultados. Por eso decimos que es práctico. Hay que alcanzar un resultado. Y el Profe, es una cuestión práctica. Para alcanzar lo que tenemos, un sinnúmero de herramientas y técnicas que se usan en la administración. ¿Y qué me estás diciendo ahí? Que el fin de la administración es alcanzar los objetivos, es alcanzar resultados. ¿Y eso qué? La eficacia. Y lo alcanzo con la mejor utilización de los recursos al menor costo posible, lo estoy alcanzando también en forma eficiente. ¿Sí? Exactamente. Y ahí tenés, en definitiva, cuál sería el fin de la administración. Por eso, todo lo que vamos a ver tiende a eso, a que tengamos una mejor organización y poder alcanzar mejores resultados. ¿Estamos? sí, profe. Hay otra característica que nos habla de la unidad temporal. ¿Qué nos están diciendo acá? ¿O qué nos quiere decir con esta característica? Ustedes saben que hay un proceso administrativo en 4 etapas, ¿sí? Y seguimos una secuencia lógica: planear primero, organizarnos, dirigir, que sería ejecutar, y controlar. Ahora, estas 4 funciones funcionan paralelamente, van funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Por eso decimos que es un proceso dinámico en el que todas las partes existen en forma simultánea, ¿está? Si bien yo primero tengo que planificar, en base a la planificación me voy a organizar, integraré el personal que me haga falta, me voy a poner a dirigir el personal para que haga las tareas que corresponde que haga si alcanzamos los objetivos, y después voy a controlar las actividades. Y me retroalimento según los resultados que haya alcanzado, los comparo con un estándar a través del control y me fijo, ¿alcancé los objetivos? No, o sí. ¿Los alcancé de más o de menos? ¿A qué se debe? ¿Planificamos mal? ¿Nos organizamos mal? ¿Dirigimos mal al personal? ¿No tenemos la capacidad necesaria para dirigir? ¿Nos faltan mejores gerentes? No sé cuál es la razón. Pero permanentemente todo gira, por eso decimos que era sistémico, ¿sí? Se retroalimenta. Pero una vez que está funcionando el sistema, funciona paralelamente, porque hay gente que está trabajando con la planificación, gente que está con la estructura, otro que está con el tema de la dirección o con el control. Después funciona simultáneamente. Esa es la idea que quería transmitirles, ¿sí? No existen en forma aislada las 4 funciones. Y desde ya, por el concepto de la administración como sistema, funcionan como partes o subsistemas que están integrados entre sí. No obstante, le damos una secuencia, que es lógica que así sea. Pero permanentemente uno va trabajando. Ejemplo, yo puedo estar haciendo presupuesto, que es una herramienta de planeamiento. Y hay otro que está ejecutando a través de un programa, de un sistema de gestión de inventario, están haciendo un control del inventario o insumos que tenga la empresa. Entonces uno está en la función de dirección, otro está en una función de presupuesto, y hay un auditor que está haciendo control en la empresa. Y están paralelamente trabajando en las distintas funciones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Otra Sí, profe. característica es la amplitud de ejercicio. ¿Qué significa esto? Que la administración se da en todos los niveles y en todos los subsistemas o funciones dentro de una organización formal. Ejemplo, vimos que había 3 niveles de dirección, ¿sí?
o 3 niveles jerárquicos. Hablamos de los CEOs, la alta gerencia, hablamos de una gerencia intermedia que serían los departamentos o las áreas funcionales, marketing, finanzas, recursos humanos, etcétera. Y hablamos también de un nivel de dirección más operativo, que es el que hace que otras personas ejecuten las tareas, que hablamos de las gerencias operativas o nivel operativo o la supervisión, ¿sí? Entonces, la administración se da en los 3 niveles de dirección y las distintas funciones de la organización o subsistemas, si le quieren llamar subsistemas, pues consideramos a la organización como un sistema, se administra en todas las áreas y en todas las funciones. ¿Se entiende? En comercialización, en finanzas, recursos humanos, en la gerencia general, etcétera. ¿En todas se aplica la administración? Sí. ¿Y en los 3 niveles de dirección? Sí. Ya vamos a ver enseguida que hay personal de dirección y hay personal que es la que ejecuta y que depende normalmente, en su gran mayoría, depende de la gerencia operativa o también, como le llamamos, supervisión, ¿sí? La especificidad, ¿qué significa como característica? La administración tiene herramientas, tiene técnicas propias, pero se nutre de otras disciplinas. Esa no sé si ha sido la viveza de la administración, pero la administración se nutre de la matemática, de la sociología, de la psicología, de la contabilidad, sí, del derecho. De otras ciencias se nutre para utilizarla para resolver cuestiones propias. Por ejemplo, nosotros utilizamos de la psicología y de la sociología el análisis de las personas, la conducta de las personas, la conducta de los grupos, la motivación, la resolución de conflictos. Y eso no lo inventaron los licenciados o los administradores. Lo desarrollaron en las organizaciones los sociólogos y o los psicólogos en épocas pasadas y siguen trabajando ese tema. Sin embargo, no podemos desconocer que es importante ver la mejor manera de conducir el personal. Porque si el personal no tiene ganas de trabajar como uno teóricamente pretenda, y los objetivos no se van a alcanzar con seguridad. ¿Quién maneja el resto de las cuestiones no humanas? Lo financiero, lo técnico, lo material. ¿Quién lo maneja? Las personas. Entonces, todo lo que esté vinculado con personas y grupos nos interesa desde el punto de vista de la administración. La contabilidad es una técnica particular que es necesario conocerla y aplicarla, utilizarla para saber cuál es la situación patrimonial, económica, financiera de la empresa. La economía, macro, microeconomía. ¿Por qué lo utilizamos? Porque nos interesa conocer desde el punto de vista económico cuál es la situación que se plantea la economía dentro del entorno del que pertenece la empresa o para analizar el sector industrial de forma particular en el cual pertenece mi empresa. Entonces eso me da datos, me genera información, ¿para qué? Para que yo vea cómo aprovechar las oportunidades que tenemos o cuáles son las amenazas que tenemos para adaptarme a los cambios que se dan en el entorno. Todos sabemos que las organizaciones cambian de forma permanente, ¿sí? Y no cambian porque uno quiera, cambian porque el mismo entorno, hay presiones de afuera hacia adentro, hacia la organización que nos obligan a cambiar. ¿Está? Entonces, para ello, utilizaremos siempre distintos tipos de herramental. ¿Estamos? La interdisciplina está vinculada también con la interdisciplina. Utilizamos todas las ciencias que estén relacionadas con la eficiencia en el trabajo. La flexibilidad. Acá utilizamos principios, métodos, procedimientos para lograr mayor rapidez y efectividad. ¿Y esto qué beneficio nos da? Y el hecho de que tenemos los principios de la administración, tenemos una administración que debería contribuir al bienestar de la comunidad, nos debe proporcionar a su vez los lineamientos para poder optimizar cómo aprovechar mejor los recursos.
¿Y para qué sería todo esto? Para mejorar las relaciones humanas y generar nuevos trabajos, nuevos empleos. La rigidez en la administración a la larga nos transforma en inoperantes. Por eso la flexibilidad. ¿Sí? Lo que hacía mi abuelo, para esa época servía, hoy quizás no sirva. En nuestra disciplina, como en cualquier otra disciplina, ¿no? Es decir, nos tenemos que acomodar al contexto, y el contexto cambia en forma permanente, porque aparecen nuevas tecnologías, hay nuevas herramientas, hay nuevos conocimientos, hay nueva situación económica, hay nueva legislación que influye tanto a nivel país como a nivel provincia y como a nivel empresa, ¿sí? Eso puede dar la flexibilidad. Estas creo que son las principales características que tiene la administración, según esto lo plantea el doctor Héctor Álvarez, cordobés, la colaboración, la universalidad, el valor instrumental, la unidad temporal, la amplitud del ejercicio, la especificidad, la interdisciplinariedad y flexibilidad final. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bien. No. Otro temita que creo que no comentamos es que el correspondiente, que la definición que usamos de organización, o cualquier definición en general, cuando hablamos de organizaciones, existen en general 5 hechos que son comunes a cualquier tipo de organización. ¿Cuáles son estos hechos comunes? Una organización siempre incluye personas. Estas personas están involucradas con otras a través de interacciones entre ellos. Todas las personas que integran las organizaciones tienen objetivos propios, objetivos personales, que en gran medida el objetivo personal motiva las acciones de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso decimos muchas veces que el interés es la medida de la acción, como dicen los abogados, ¿no? Como tengo un determinado objetivo, yo mismo busco la forma de poder motivarlo para satisfacerlo. Hay objetivos propios. Y esos objetivos nos motivan a realizar distintas cuestiones. ¿Y qué se pretende? ¿O qué pretende cada una de las personas que integran la organización? Que la participación de ellos le facilite la consecución de los propios objetivos personales. ¿A qué me refiero con objetivos personales? Si yo estoy en una empresa y mi interés es ser gerente comercial, ese es mi objetivo personal de crecimiento, de desarrollo. Y hoy soy supervisor de ventas. En la medida que vaya subiendo de nivel, voy a ir satisfaciendo mis propias necesidades. Y esa necesidad de ser gerente me va a motivar a hacer mejor las cosas, trabajar más, poner más empeño, etcétera, etcétera. Esto nos quieren decir con ello. Las interacciones que se dan entre las personas son interacciones que tienen que estar descritas de alguna manera y tienen que estar ordenadas. Y esto se hace normalmente a través de una estructura. En la estructura de una organización, lo que muchas veces decimos, mejor dicho, lo decimos siempre, no muchas veces, la forma de representar la estructura de una organización en forma gráfica le llamamos organigrama. Ese organigrama representa las funciones principales que tiene la empresa en los diferentes niveles de dirección. Entonces vamos a encontrar las distintas áreas, comercialización, operación, recursos humanos y finanzas, ¿sí?, que tienen que estar ordenadas con cierto criterio y en los distintos niveles de dirección, bajo una determinada estructura. De las tareas o funciones que tengan, hay que armar la estructura. En definitiva, ese es el mensaje. Pregunto. Así es. Siempre recuerde que consideramos la organización como un todo, formado por un conjunto de partes o elementos llamados subsistemas. ¿Cuáles serían los subsistemas? Las funciones de la empresa: comercialización, operaciones, recursos humanos, finanzas, y la propia
gerencia general, administración general, donde está los CEO, el presidente, etcétera. ¿Sí? Pregunta, profe, todo esto está en unidad 1, ¿verdad? ¿O ya está iniciando unidad 2? No, esto está en la unidad 1 ahí en el apunte general, en el apunte de las cinco unidades, ahí está. Perfecto, gracias. En definitiva, ¿por qué son importantes las interacciones entre las personas? Porque para alcanzar los objetivos hace falta la interacción de todas las personas, los grupos que están en la organización, y que todos hagan el esfuerzo de su mismo objetivo general. Y más aún, lo ideal sería que todos los directivos compartan los objetivos generales o la visión que tenga la organización. ¿Para dónde va la organización? Y yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los objetivos? Estoy de acuerdo. Va a ser mucho mejor que después pueda incluir mis objetivos dentro de esos objetivos organizacionales. ¿Estamos? Recuerden el concepto que creo que lo dijimos sin decir el autor, que era Hicks, que una organización es un proceso estructurado en el cual interactúan personas para alcanzar objetivos mancomunados, que serían los de toda la organización, y los objetivos personales. ¿Ah? Sí, profe. Bien. Disculpe, no entendí mucho el 5. ¿Cuál Las es? interacciones que se producen en las organizaciones. ¿Cómo? ¿Cómo decís? El 5, no entendí mucho las interacciones que se producen en las organizaciones. ¿Lo puede volver a explicar? Sí. A ver. Entre el gerente comercial y el gerente de producción, y el gerente de recursos humanos y el gerente de finanzas, ¿tiene que interactuar entre sí? Sí. ¿Por qué? Porque son un sistema. La organización, la empresa es un sistema. Y veamos un ejemplo de interacción entre los 4 gerentes. Si el gerente comercial vende o levanta pedidos de 1000 unidades, tendrán que informar al área de producción de operaciones que hay 1000 unidades que ya están prevendidas. Entonces hay que producirlas. El gerente de producción dirá, che, yo no tengo capacidad para producir 1000 unidades en el tiempo que vos lo estipulás, 10, 15 días. No tengo tiempo, tengo pedidos atrasados. Y a su vez, si consultamos con el gerente financiero, nos dirá, che, momentito, ¿por qué venden 1000 si yo no tengo capacidad financiera para comprar los insumos que hacen falta para producir las 1000 unidades? Y dirá de recursos humanos, che, pero para hacer 1000 unidades más y requerimos más personal, y yo no tengo más personas, y tengo una capacidad legal de poner, no sé, 2 horas extras por día a los trabajadores. Nos haría falta más personal por esa cantidad adicional que tenemos que producir. Entonces, ¿dónde se da la interacción? Hay que dar interacción entre el mismo nivel, los 4 gerentes. ¿Estamos? Se tiene que poner de acuerdo los 4, no es cuestión solamente que el gerente comercial venda. Muy bien, yo lo aplaudo, pero si después no lo puedo satisfacer a esa necesidad de las empresas que nos compraron. ¿Qué estamos consiguiendo? Le hacemos el caldo gordo o le hacemos un regalito a nuestra competencia. Van a ir a la competencia. Yo los estimulo y resulta que viene la competencia y se lleva el resultado. No tiene sentido. Hay que ofrecer en la medida que tengamos capacidad. Hay que vender en la medida o con el límite que la empresa tenga para poder producir, financiar y con el personal que tiene, vender. ¿Me explico? Profe, Sí, por eso es un sistema, porque todos tienen que estar comunicados entre sí para lograr los objetivos. así es. Y si se logran los objetivos de la organización, que sería lo lógico, también deberían estar incluidos ahí los objetivos personales de cada uno de los miembros que integran la organización. Eso es lo ideal. Porque si no, la empresa quiere ir para el norte y yo voy para el oeste. No, pará, hermano. Deberían apuntar todos para el norte. Y si voy al norte se van cumpliendo mis objetivos personales, porque también estoy de acuerdo con ellos.
¿Estamos? Sí, profe. ¿Están convencidos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No solamente el logro de la eficacia, también te va a servir esta interacción para poder ser eficiente. Porque si cada uno tira para su lado y no vamos, a lo mejor seguramente no vamos a ser eficaces y menos eficientes. ¿Está? Que es lo que siempre deberíamos tender a buscar. Ojalá lo podamos alcanzar, pero tenemos que buscarlo de forma permanente. ¿Estamos? A su vez, cuando hablamos de interacciones, no me refiero solamente a la interacción que se da entre distintas personas o gerentes, entre distintas áreas o entre los distintos niveles de dirección. También tenemos que interactuar, o las distintas áreas, departamentos, si le quieren llamar, o funciones típicas de la empresa, comercialización y las otras, ¿sí? Interactúan entre sí bajo el sistema administrativo. ¿Y qué es el sistema administrativo? Un sistema administrativo es el que define, ¿sí?, toda la cuestión administrativa de una organización. Ejemplo, un sistema administrativo puede ser, por ejemplo, un procedimiento. Y en el procedimiento intervienen o pueden intervenir varias áreas de la empresa. Es decir, aunque yo tenga solamente la estructura, los rectangulitos que llaman entagramas de un organigrama, y que le ponga solamente el área de la función y nombre y apellido del gerente o del jefe, no es suficiente. Aparte de esa interacción entre los gerentes, necesitamos cómo funciona la interrelación entre las distintas áreas a través de sistemas administrativos. Tómenlo como sinónimos de procedimientos. Y le voy a dar un ejemplo. Si el área de producción necesita comprar partes o piezas, sea solamente a través de compras o de abastecimiento, que suele estar normalmente en áreas de producción. Ellos piden un presupuesto, analizan el presupuesto, ven después cuál es el presupuesto más conveniente. Pero una vez que tomaron la decisión, a lo mejor la toma el gerente general, la decisión de comprar, hay que mandarle al proveedor el pedido, la nota de pedido formal de qué insumos o qué partes, piezas necesita la empresa. El proveedor, ¿qué hace? Se pone a producir esos bienes y después lo entrega. Llegan los bienes a la empresa, en la entrada normal en la guardia lo controlan, hacen un primer control de cantidades, ¿sí? La cantidad de piezas que pedimos entraron, sí. Va a ir a producción. Pero antes de llegar va al departamento de producción, pero un área especial que será el depósito. Por ejemplo, que sea el depósito. La van a ahí, esa mercadería que ingresa, la van a registrar, la van a tener que después que custodiar. Y como vienen los remitos, vienen en remitos donde detallan ahí la cantidad de bulto o la cantidad de productos, no habla de precio, no es la factura el remito, sino detallan la cantidad y qué tipo de producto es. Una copia de ese remito lo vamos a mandar seguramente al área de administración. Y en el área de administración podemos tener cobranza, podemos tener pagos, podemos tener tesorería, podemos tener contabilidad, podemos tener impuestos, distintas otras subáreas dentro de ese departamento, que llamaremos finanzas y control. Va a intervenir ese remito, lo va a juntar el agente del depósito, mandarán después la factura a la empresa, se envía el remito con la factura a administración, ya administración había anotado el pedido que se había hecho a la empresa, supuestamente,
Cuando venga la factura con el remito se controla y después, de acuerdo a las condiciones de pago de la empresa, el área de tesorería hará el pago correspondiente. Y después, una vez realizado el pago, pasará a contabilidad para que haga el registro de la operación de compra. ¿Y cómo han interactuado? Es una forma de interactuar a través de un sistema administrativo, a través de un procedimiento, ¿sí? No solamente la interacción es verbal, cara a cara. La interacción podrá ser un proceso, la interacción podrá ser la relación entre personas utilizando distintos medios, ¿sí? Pero acá hay procesos y personas que interactúan, ¿está claro? La forma de comunicarse o de interactuar entre las distintas áreas de la empresa, por lo general, viene a través de lo que llamamos el sistema administrativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, profe. Bien. ¿Qué más creo que no hemos visto en clase? La relación entre los objetivos personales y los objetivos de la organización. ¿Qué podemos decir? Si analizamos lo que acabamos de ver recién, si eso se da, seguramente estamos en mejores condiciones de alcanzar la eficacia organizacional y de alcanzar resultados. Y esto se va a dar siempre y cuando, si los objetivos personales son por lo menos compatibles con los objetivos de la organización. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué es esto de la compatibilidad? Si nos preguntamos, ¿qué espera la persona de su propia participación en la organización? Deberíamos compararlo con cómo percibe la persona los fines de la organización, a ver si coinciden o no. Lo lógico sería de que sean compatibles lo que espera la persona participando, trabajando en la empresa, y por otra parte, lo que percibe. Una cosa es lo que espero y otra cosa es lo que percibo, ¿sí? Con respecto a los fines de la organización. Acá tenemos que tener sí o sí cierto o alto grado de compatibilidad. Se da otra situación, siempre pensando en que debe existir la eficacia organizacional. Si los conceptos individuales acerca de los objetivos de una organización deben integrarse en un todo mancomunado, nunca vamos a tener eficacia organizacional si cada miembro tiene una visión o objetivos diferentes. Es imposible. Por eso que la idea es, hay que tender a compatibilizar los objetivos personales con los organizacionales. Otra alternativa, si todos los elementos de la organización, sean los recursos humanos como los recursos no materiales, hay que administrarlos racionalmente para alcanzar los objetivos. Decíamos humanos, ¿sí? A través del desarrollo de las habilidades, de las funciones administrativas, de diseñar estructuras, de influir en el personal, de tomar decisiones, etc. Y cuando hablamos de recursos no materiales, hablamos de recursos materiales, técnicos, financieros y legales. ¿Estamos? Aquí hay una cuestión que hay que tenerla muy, pero muy en cuenta. Es cierto que el elemento núcleo de una organización está representado por personas que van interactuando en forma constante. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que esta es la condición necesaria y suficiente para que exista una organización. Personas interactuando, sí, es condición suficiente, ¿sí? Y necesaria. Si no hay personas que interactúen, no hay organización. Si una organización son dos o más personas, ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos las personas interactuando. No obstante, hay elementos humanos
los que hacen operar Profe, los disculpe. elementos no humanos, ¿sí? Sí, señorita. Entonces sería que necesitamos sí o sí una organización para que exista la administración. Y sí, y cuanto más grande sea la organización, más se justifica la administración. Cuanto más grande es la organización, siempre es más compleja, más necesita de administración. En una pyme, decíamos la otra vez, no le podemos poner todas las herramientas que vamos a ver en la carrera. No hay forma de ponerle todos los conocimientos que ustedes van a adquirir a lo largo de una carrera universitaria. Pero de todo lo que ustedes han visto es como el índice de una biblioteca. Y ahí es recurrir. ¿Qué le hace falta a esta empresa, a esta organización? Y tomarán elementos de comercialización, de finanzas, tomarán elementos de recursos humanos, de la administración general, etcétera. ¿Sí? Es llegado el caso de contabilidad, llegado el caso de contabilidad, auditoría, impuestos, sociedades, lo que haga falta. Pero hay una realidad, en un kiosco que esté en la Plaza 9 de Julio, lo puede atender una persona con la hija o con la esposa. ¿Qué concepto de administración podemos utilizar? Y poco y nada. Si bien él compra, él no vende, ni siquiera vende, despacha, porque la gente, él no sabe vender, la gente va a comprarle, entonces despacha. No tiene estructura, se justifica alguien en recursos humanos y él y la señora se controlan mutuamente. Desde el punto de vista financiero, anotan en una libretita lo que entra y en otra hoja lo que sale, entradas y salidas, esa va a ser su contabilidad. Pero tiene una cuestión de administración muy esencial, muy básica, que no hace falta ni siquiera estudiar nada para eso. Pero a medida que la organización crece, se justifica más y es más necesario conocer las distintas herramientas y técnicas de administración. ¿Estamos? Y es más aplicable la administración cuanto más grande sea la organización. Seguro. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Ahora bien, ¿cómo? Estaban Que diciendo. sí se entendió, que gracias. Ah, el mismo Warren Bennis, no me sale nunca bien el nombre, sostenía que todas las organizaciones, como consecuencia de esa vida organizada, tienen problemas comunes. Y estos problemas comunes que tienen que alcanzarlos, hay que hacerlo con eficiencia. Y se refieren a 5 problemas fundamentales, que en general tienen casi todas las organizaciones, según, repito, Warren Bennis. Un primer problema que tienen las organizaciones: ¿cómo integrar las necesidades de la organización o empresa para alcanzar sus objetivos con respecto a las necesidades de las personas? Es decir, un gran problema. Hay que integrar objetivos personales con objetivos de la organización. No es nada sencillo. Todos quieren ser jefes, todos quieren ser gerentes, todos quieren mejor escritorio, todos quieren vehículo a cargo de la empresa. Las necesidades son mayores, seguramente, que lo que deberían ser. Razón por la cual acá tiene que haber un equilibrio. En teoría, es lo que se busca para alcanzar la eficacia organizacional. Tenemos que ver la forma de compatibilizar objetivos personales con objetivos de la organización. Otro problema: ¿cómo nos aseguramos de una cooperación real entre personas y grupos que trabajan en la organización? Y esto nos va a permitir, si obviamente conseguimos la cooperación, nos va a facilitar evitar conflictos, prevenir conflictos, mejor dicho, nos va a permitir prevenir los conflictos. Si no, vamos a tener más conflictos. En vez de hacerle un bien a la organización, la van destruyendo. Otro problema, podemos mencionar, vinculado a este, que toda organización hay funciones especializadas a cargo de personas que requieren ser coordinadas en forma armónica.
a través de la estructura y dentro de cada función en particular, ¿sí? Tengo las 4 funciones, las 5 funciones típicas de una empresa, y dentro de cada una de estas funciones deben desempeñarse armónicamente, ¿está? Un tercer problema suele ser cómo distribuir el poder y la autoridad en la organización. Sí. ¿Cómo? Y los gerentes o administradores en cada nivel deberían ir resolviéndolo. La gerencia operativa o la supervisión, supongamos un jefe de ventas. Y el jefe de ventas tendrá que coordinarlo con los supervisores de ventas, y el supervisor de ventas después con los empleados o los vendedores que tenga. Y hacia arriba, este jefe de ventas será con el gerente comercial. Y el gerente comercial con el CEO, con el gerente general. ¿Me explico? Sí, una organización constituida, obviamente. Dame un ejemplo, a ver si te entiendo mejor la pregunta. Una vez que, de acuerdo a lo que veíamos nosotros en el concepto de administración, la planificación te permite fijar objetivos, fijar fines, ¿sí? Y eso va a significar, de acuerdo a los objetivos, qué estrategia vamos a seguir en la función de planificación. Y en la función de organización, en base a esos fines, objetivos, estrategias, armamos la estructura. La estructura sigue siempre la estrategia, ¿sí? En primer lugar, lo que vos tendrías que tener muy claro, cuáles son los objetivos de la empresa y cuáles son tus objetivos personales. Si es un pequeño emprendimiento, el objetivo de la empresa y el personal es el mismo, ¿sí? Ahora, la empresa empieza a crecer. Necesitas incrementar la estructura. Vos tenés ciertos objetivos. Ahora, la gente que colabore con vos, ¿coincide con los objetivos que vos tenés o tiene una visión totalmente diferente del negocio de la empresa? En teoría uno diría, ah, sí, 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 pero ojo, no siempre se da que coincidan. Supongamos que coincidan los objetivos de la empresa, pero a lo mejor no coinciden los objetivos de las personas. La persona tiene necesidades particulares y pretende ciertas cosas de la empresa, y no sé si la empresa se lo va a poder dar o no. A lo mejor él quiere ser, no sé, atender la sucursal de una heladería en el barrio X, y no está trabajando acá como administrativo, como jefe administrativo en la casa central. Se siente en mejores condiciones de trabajar en el área comercial. Ese es el objetivo personal de él, y lo tienen trabajando sumando facturas y sumando boletas. La organización no coincide con la necesidad u objetivos personales de quienes colaboran en la empresa. Lo ideal que sería que todos coincidimos con el objetivo de la empresa, sí. Todos están de acuerdo con la función que tienen, sienten todos que sus objetivos personales están encaminados hacia adelante. Sí, eso es imposible alcanzarlo, ¿no? Sí, las 2 veces. Pero en teoría, utópicamente hablando, debería ser lo ideal. Todos comulgamos y estamos de acuerdo con la visión, con los objetivos generales de la empresa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con mis objetivos personales, comparto con los de la empresa, en la posición en la que estoy hoy. Sí me gustaría que con el paso del tiempo
y vaya adquiriendo más experiencia y formación, ir creciendo dentro de la organización. A ver un ejemplo más práctico, a ver si encuentro. Un supermercado, 2, 3 cajas, ¿sí? Es un supermercado familiar. Trabaja el dueño, el marido, con la mujer, un hijo, hay 2 encargados y después tiene repositores, empleados administrativos. Si el encargado del local es Juan Pepe, ¿a qué aspiraría de forma personal? Llegó a un límite porque el otro es el dueño, ¿sí? Y la otra es la esposa del dueño. Ahí llegué como un límite, tengo un techo. Ya no puedo crecer más. Podré hacer lo mismo, podré ganar más plata, podremos armar otras sucursales. Ahora bien, el hijo de los dueños del supermercadito está estudiando ciencias económicas. Obviamente el padre y la madre quieren que el día de mañana el hijo se haga cargo del negocio. Ese encargado del local seguramente va, digamos, arrugar la frente o gruñir el ceño, como se dice, ¿sí? Me han puesto un tapón al medio, porque después el sucesor no voy a ser yo como encargado, va a ser el hijo. Entonces me ponen un tapón, un freno, a lo mejor a mi objetivo personal, que era ser el día de mañana el gerente general del supermercado, o el gerente del supermercado. Me lo ponen al hijo. Y ahí ya no estoy tan contento, porque veo que mis objetivos personales a lo mejor no los voy a poder alcanzar. ¿Me explico? Y más aún, fíjate, más aún, como el hijo del dueño es joven, está estudiando, le gusta salir los fines de semana, va a los boliches, toma algo, trabaja en el negocio, pero en vez de venir a las 8 como el resto, viene a las 11:30 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Está? ¿Qué cara van a poner los empleados, los encargados, el encargado del negocio? Ah, este tiene coronita. En vez de estimularlos al resto de los jefes o empleados, encargados, empleados, los desestimula a los otros. Ah, por ser el hijo del dueño puede venir a la hora que quiera. Pero sin embargo tiene un sueldo y le pagan como administrativo de primera, supóngase. Che, pero el administrativo de primera vino a las 8 de la mañana y el hijo del dueño vino a las 11:30. Yo vengo 15 minutos y me retan, me descuentan el día o mediodía. Y él viene a las 11:30 y no pasó nada. Más encima viene contento, con cara de cansado y nos cuenta la anécdota el sábado a la noche. Ahora, ustedes imagínense que eso no debe coincidir con los objetivos personales de los otros empleados o jefes que tengan, encargados que tengan negocios, ¿sí? Y eso ocurre mucho en las empresas chicas familiares, ¿sí? Entonces, parece una cuestión muy lógica, entendible por todos, que los objetivos, la visión de la empresa, de la organización, debería ser lo más parecido a la visión que tengan las personas que trabajen en dicha organización. Y también sería muy lógico que los objetivos personales o necesidades personales se puedan ir satisfaciendo a lo largo del tiempo dentro de la propia organización. Lo que no siempre es así. Cuanto más cerca estamos de eso, menos problemas vamos a tener, más participación va a tener la empresa, más cooperación. Es como que uno se va poniendo más la camiseta en términos criollos. Y a medida que vemos hechos, como el caso que decíamos recién, nos desmotiva, empezamos a pensar mal, nos ponemos en contra de las autoridades del negocio, en contra de los dueños, y produce una reacción totalmente negativa desde el punto de vista de la eficacia. ¿Sí?
la eficacia y la eficiencia. A mí me controlan, me dan una virome, cuando se me gasta tengo que llevar la virome vieja para que me den una virome nueva. Ojo, ocurre en muchas empresas, ¿no? No en la administración pública, pero en las empresas ocurre. Y viene el hijo del dueño y se lleva toda la caja de lapicera roja. La pucha, no entiendo. Es una estupidez lo que le digo de la lapicera, pero para que vean esas pequeñas diferencias, cómo molestan. A mí me controlan la virome, pero el hijo del dueño se lleva una caja y no pasa nada. Más, ni siquiera la notó que la sacó. Sí. No te lo perdonaban. Y eso motivo o desmotiva un pequeño error. Y bueno, esto es como sacar el caramelo y tengo un hacha en la mano. Meter la mano y tengo un hacha, ¿viste? Más o menos lo mismo. Obviamente que eso no va a motivar a nadie, ¿no? Sí, sí. No, sí, acá no le sacamos, no hacemos caso, digamos, de exclusión a ningún tipo de organización. Quizá en la administración pública se ve, digamos, la antítesis, ¿no? Nadie sabe para qué está. No sabemos qué es lo que hace la repartición en el área en la que estamos. ¿Por qué existe en la estructura? Y no sabemos. No sé, tenemos una aproximación. ¿Y qué estímulo nos dan? Ninguno. ¿Por qué no te capacitas? Hay 30 cursos en administración pública. Y no, porque hace 30 años que trabajo acá, 20 años que trabajo acá, me he capacitado, he hecho 50 cursos y sigo en la misma categoría que hace 20 años. Y vino Juan Pepe, que era, no sé, sin desmerecer una ordenanza, era ordenanza y ahora es jefe, porque es amigo acomodado de un diputado o del gobernador, qué sé yo. Y entró por la ventana, ni siquiera por la chimenea, entró más rápido por la ventana. Y eso no motiva, eso desmotiva. Tu objetivo personal de crecer en la administración pública o propia organización se ve frustrado porque te ponen otras personas que entró por un lado que no le correspondían, más, ni se lo merecían a lo mejor. Entonces, tengamos en cuenta siempre presente que tiene que haber objetivo de la organización, que lo ideal sería compartirlos, y a su vez, como somos humanos y tenemos necesidades personales, que la organización vaya contemplando, ojo, en la medida de lo posible, nuestros propios intereses o necesidades. No todos pueden llegar a ser gerentes, seguro. Deberían llegar los mejores, los más capaces. En la medida que haya una vacante, que haya una posibilidad. Pero tampoco tiene que ser un capricho personal. Porque si no, ¿qué ocurre? Cuando no comparto los objetivos personales, cuando no puedo satisfacer mis propias necesidades u objetivos personales, me transformo en un enemigo público de la organización, de la oficina donde trabaje. Quiero llegar a un momento que si en empresas privadas me terminan echando. Y si en lo público voy a hacer todavía menos de lo que me correspondería hacer. ¿Estamos? Ahora, este es un equilibrio muy teórico, pero conceptual totalmente válido. Hay que tender a alcanzar eso. ¿Por qué? Porque las organizaciones se mueven con personas. A las máquinas hacen funcionar las personas. Los que piden los créditos en los bancos son personas, los que venden son personas. Entonces, para lograr los objetivos de la organización hace falta tener a las personas, a los grupos que trabajan en la misma, lo más conformes posible.
Y no estoy trabajando sin saber a dónde va la empresa, qué quiere la empresa. Nunca me preguntaron qué expectativa tengo. Y eso debe ser es totalmente desmoralizador. No hay coincidencia a la larga y te echan. O renunciado te echan. Y bueno, está bien, ser tu propio dueño. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Un qué, perdón? Hospedaje. Muy bien. ¿Y cómo te va con los dos emprendimientos? ¿Cómo te va con esos dos emprendimientos? Mira, esta materia en principio te va a dar un pantallazo general, ¿sí? Conceptual. Pero después a lo mejor vas a tener que utilizar algunas herramientas particulares. Por ejemplo, vas a tener que determinar, aunque no lleves contabilidad, un sistema mínimo de información. En base a tu actividad vas a tener que facturar. En base a tu actividad vas a tener que pagar sueldos, que son cuestiones o herramientas más específicas de lo que entraría en el área finanzas y control, ¿sí? Y también tendrías que empezar a pensar, che, ¿cómo trato de aumentar clientes? ¿Cómo mejoro mi situación comercial? Utilizar herramientas más de comercialización, ¿sí? No obstante, para entender esas funciones hace falta este pantallazo general inicial. ¿Me explico? Donde uno puede ubicarse o tratar de empezar a querer ubicarse y ver dónde está la falla. ¿Por qué? Pues yo no puedo dirigir si no tengo claro a dónde voy. ¿A qué quiero hacer? Esto es como tomar un auto y a donde me lleve el auto, o un barco donde me lleve la corriente. No debería ser así. Uno tendría que capitanear y decir, vamos para allá, e involucrar a todos los que trabajan, sea tu hija, tu hijo, tu marido o el empleado, ir para el mismo lado. Che, todos hagamos el mismo esfuerzo. Si no, ¿cuál es la sensación que le dan a los emprendedores? Que están remando en un río de dulce de leche, pero no con un remo, con un palillo. ¿Me entendés? Y terminan con estrés, cerrando el negocio, mal vendiéndolo. En fin, yo creo que la materia te debería comenzar a estimular a ver cuál sería la forma que empeces a organizarte mejor. ¿Sí? Esta materia que va a ir, ¿no? Es un mal necesario. Pero hay una cuestión que no tiene que desprenderse nunca. Es tan importante la contabilidad para un empresario que no hay que dejársela solamente en manos de los contadores. Dice un viejo contador medio gurú riojano. ¿Se entiende el mensaje? Porque muchos comerciantes que dicen, los comerciantes, no sé, el balance es el problema del contador. No, el balance es el problema del contador. Está bien que no. Claro, todo el trabajo no hay que delegárselo al contador, porque si no serías un empresario que está nulo y básicamente tendrías tu negocio en manos de otra persona. Así es. El trabajo del contador sería cuestiones de lo que es facturas de los remitos, todas esas cosas que debería él presentar. No, Pero ya en caso de ganancias y todo eso, lo debería manejar uno mismo, porque si no, para eso que lo maneje alguien más el negocio. un comentario adicional. Que el Sí, contador arme el balance. El contador, la lógica es, porque profesionalmente para eso está, entre otras funciones, que el contador arme el balance es una cosa. Ahora, para entender lo que dice el balance, el empresario no se puede desconectar. Hoy muchos comerciantes dicen, no, el balance es cuestión de los contadores, pero para un cachito. Usted conoce cuál es aunque sea una empresa unipersonal. Uno comenzó el año con una situación
patrimonial particular. Y a fin de año, sea con balance formal o no formal, en blanco, en negro, hay que hacer el balance y decir, che, ¿crecí o no crecí? Y el balance es la herramienta que me permite verlo. Entonces tengo que tratar de entender lo que dice el balance, aunque el balance lo haga 1 o 10 contadores, no importa quién lo haga el balance. Teóricamente el contador es responsable de eso, pero el empresario tiene que tratar de conocer y de entender qué dice el balance. Y si la empresa no está obligada a llevar balances, hay que llevar cierto sistema de información, digamos, extracontable, por llamarlo de alguna manera, que me permita saber cuál es mi situación patrimonial. Empecé con 10 pesos y hoy cuánto tengo. ¿5 o 15? Teniendo en cuenta la inflación. Eso es lo que hay que hacer. Seguro que cuando vos vayas creciendo vas a necesitar delegar en alguien cuando crezca. Entonces va a buscar otra persona que va a facturar y que va a hacer lo que estás haciendo vos ahora, que son tareas más administrativas que gerenciales. ¿Sí? Y bueno, pero no me da el presupuesto para pagar a un empleado ni para pagar a una persona. Y lo hago yo, hasta que pueda delegar en otro. ¿Me explico? Y uno dedicarse más bien a cuestiones más gerenciales. ¿Por qué? Porque el número 1 de la empresa, por más que sea tu caso, por más que tengas que dedicarle tiempo a estas cuestiones administrativas, rutinarias, como facturar, los trámites del banco, etcétera, etcétera, que lo podría hacer otra persona, no me da el presupuesto, lo tengo que hacer yo. Pero parte del tiempo tendrías que dedicarle a pensar en cómo crecer, en cómo mejorar tus propios negocios. Porque la función, recuerden lo que vimos, los 3 niveles gerenciales, en teoría, ¿de qué se ocupaba la alta gerencia, los CEOs? Se ocupaba sobre todo del análisis externo y ver la repercusión que puede tener dentro de la organización. ¿Por qué el externo? Porque el externo me da oportunidad o me trae amenazas. Sean una u otra, tengo que ver si me influye o no me influye mi empresa. ¿Me influye? Sí. ¿Me influye? No. Y eso me va a permitir hacer cambios que sean necesarios, cambiaré los objetivos, cambiaré la estrategia. Pero eso es un trabajo circular, un trabajo sistémico. Hay que hacerlo en forma constante. Como decía un empleado, me acuerdo que en un estudio donde trabajaba, no sé de qué se cansa, oye, qué cansado que estoy. No sé de qué se cansa usted si está todo el día sentado. Era como decir, claro, estar sentado no es trabajar. Estar pensando no es trabajar, ¿no? Hay que pensar. Nadie va a pensar por nosotros, nadie va a pensar por el empresario, si no piensa el propio empresario. Más aún, el propio empresario debería convocar cierta gente, colegas, profesionales, que lo ayuden a mejorar su idea, su visión de negocio. Eso requiere tiempo, asociarse con otros o participar con otros colegas, sea en la cámara empresaria o en el café de la esquina. Pero eso hace falta. Y bueno, eso hace falta. El miedo a crecer, por lo general, pasa por falta de capacidad empresarial, por falta de conocimiento. Que yo prefiero ser, en este tamaño, soy la cabeza del ratón. Si crezco, no quiero ser la cabeza del león, ¿no? Es decir, no sé si se entiende el mensaje. Yo hasta acá soy Gardel como estoy de 10, manejo el negocio, no tengo mayores problemas. Hacer una inversión adicional implica riesgos, más tiempo, más problemas, más dedicación hasta los fines de semana. ¿En qué lío me puedo llegar a meter? O realmente puedo generar un buen negocio. Y para eso lo que hace falta, a mi entender,
no a mi entender, lo dicen hasta los libros, formación en administración. Porque te abre las viseras, es como que ves estar cerrado, te abre un panorama, te abre una visera, ¿viste? Mira, me viene a la cabeza, ya que vos estás con un emprendimiento de alojamiento. La provincia ha largado no hace más de 2 semanas hasta 500.000 pesos a una tasa muy reducida para el sector turístico. No sé mucho con 500.000, pero lo mejor puede hacer una habitación y un baño más y equipar la habitación. Y a veces una habitación más te genera, digamos, te mejora la unidad económica, ¿sí? Hay que leer los diarios. Es una buena sugerencia a los alumnos. Lean por lo menos el diario El Independiente, no lo compren, léanlo por el celular. Y alguna novedad, es aburrido, no dice grandes cosas el diario, pero bueno, de vez en cuando saca alguna noticia que de otra forma uno no se enteraría, ¿no? No le digo que vayan a leer el ámbito financiero, hoy no, pero el día de mañana van a tener que empezar a leer el ámbito financiero o el cronista comercial, buscar otro tipo de información, ¿está? Pero bien, ¿se entiende el tema este? ¿O este problema que estamos analizando? Otro problema que se genera normalmente es la distribución entre la autoridad y el poder en la organización. Obviamente que es fundamental tener poder y autoridad para poder coordinar las distintas funciones dentro de la organización. Hablamos de funciones que están más especializadas en lo comercial, en lo financiero, etc. Entonces, hay que coordinarlas y son aparte funciones especializadas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se concentra el poder en muy pocas personas y eso no es bueno. Eso muchas veces conduce, ¿no es cierto?, a coartar la iniciativa que pueda tener el personal o los propios funcionarios. Y la otra vez, digamos, nos lleva a la alineación. Y yo no pienso, si piensan los otros y después tengo que hacer yo las cosas, ellos piensan y yo ejecuto. Y cuando uno se transforma o acepta ese modo de pensar, se va culturalizando, adquiriendo una cultura que es negativa para la empresa. Las empresas no se dan cuenta, los empresarios o directores, los dueños no se dan cuenta, pero a la gente le gusta participar. Aunque la decisión final la tome el dueño, el empresario, el gerente del área, preguntándole a la gente no pierde nada. Más, va a tener más ideas y no menos. Un ejemplo para que tengan en cuenta esto. En una época en el hospital acá en La Rioja, eso me lo contó un contador, que fue director del hospital años atrás, contador, director del hospital. Resulta que cada persona que entraba al hospital por algún tema lo internaban y siempre terminaban enganchándose a algún bichito adentro del hospital. ¿Cuál es el problema? Dijeron, bueno, ¿dónde están los gérmenes? ¿Dónde están los bichos, las infecciones? ¿Dónde están los problemas? Trajeron gente, analizaron, tiraron un montón de alternativas y no le encontraban la vuelta, no le encontraban la solución. Un día se le ocurrió juntar a los ordenanzas y les preguntó a los ordenanzas, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué tenemos todos estos bichos, todos los gérmenes, se infectan todos? Vienen con un dolor de garganta y terminan infectados en cama. Y los ordenanzas muy sencillamente dijeron, hay que comprar mejor la que compren más agua que la lavandina. A la semana empezó a descender el nivel de enfermedades que ocasionaba el hospital. En ese caso lo tomaron al personal de maestranza como si fuera, digamos, una cuestión estratégica. Le dieron esa importancia, que fue la primera vez en la vida que lo llaman un director del hospital para que le propongan algo. Chocho, se fueron los ordenanzas, solucionamos el problema nosotros, pero lo solucionó el problema el hospital.
simplemente preguntando y haciendo participar a gente que en la perra vida los contactan para que hagan alguna sugerencia. Un ejemplo que puede ser tonto, pero realmente es totalmente válido. En una oficina, en un estudio, por ejemplo, la persona que hace los trámites, la gestora del estudio, es muy bueno tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque es la persona que va a la FE, va a la DGI, va a renta, va a personas jurídicas. Entonces, juntándose una vez cada 10, 15 días con esta persona que hace las gestiones, paga, lleva documentos, papelería a los clientes y demás. Che, contame, ¿qué has visto de nuevo en la calle? ¿Qué se comenta en la calle? ¿Hay algún cambio? Sí, usted sabe que el nuevo jefe del departamento de recaudación de renta es Juan Pepe. Ah, no sabía que lo habían cambiado. Y te empezás a enterarte de cierta información que de otra forma te vas a enterar o mucho más tarde o no te va a enterar nunca. Sin embargo, quienes toman como a estas personas que a nivel administrativo se gestoría en la calle, la toman como una cuestión estratégica para ese punto, para analizar, che, ¿qué pasa en la calle? Porque los contadores no van todos a hacer los trámites en la calle ni todas las reparticiones públicas que tienen que ir. ¿Sí? Bueno, y esta persona te va trayendo información que de otra forma no la tendría. Y obviamente la persona se siente útil trayéndote un dato que vos no conocés. Entonces la participación es importante. Ojo, hay que ver en qué hacerlos participar y cómo participar, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Pero en principio, como idea, como concepto, y la participación es buena, obviamente. ¿Está? Otro problema que normalmente sería, creo que es el último problema, el quinto problema, es cómo revitalizar o cómo revivir organizaciones que están, digamos, en situaciones precarias o como le llamamos, empresas u organizaciones enfermas. ¿Cómo hacemos para revitalizar las organizaciones? Sería otro de los problemas comunes que tienen todas las organizaciones. Cuando no se resuelven como corresponde los problemas, que sería, ¿qué problema? Los 4 problemas anteriores que vimos, y seguramente que vamos a estar en una organización enferma. ¿Sí? ¿Cuáles son estos síntomas de la enfermedad? La apatía, falta de participación, la alienación, la negligencia, no pienso en lo que hago las cosas a lo que me importa. Entonces, según Benis, compete en la práctica a los administradores tratar de resolver estos problemas y para ello hace falta tener conocimientos profundos de todo lo que nos dice la teoría general de la organización. ¿Sí? Y de ahí vamos a sacar las soluciones, entre otras cosas, para conducir mejor a todas las personas que colaboran dentro de la organización. ¿Está? Bien, ¿qué más tenemos? Sí, señorita. No, alineación sería, hago lo que me dicen directamente, no opino, lo dicen así, tendrás razón, yo lo hago. Un alienado más como si fuera un autómata, ¿viste? Sí, un ente, me transformo en un ente, ¿quieren eso? Bueno, yo lo hago. No voy a tener nunca la iniciativa para presentar nada, ninguna mejora. Me siento totalmente marginado. A mí me marginan, bueno, allá ellos, hagan lo que quieran. Díganme qué tengo que hacer yo y lo voy a hacer con el menor esfuerzo, sin ningún problema. ¿Está? ¿Y quién lleva? Siempre, obviamente, le echamos la culpa a la organización. La organización tiene 99% seguramente de culpa, pero también pensemos que a veces tenemos cada persona, o entra a trabajar una persona, que nadie sabe quién fue el imbécil que la contrató, ¿no? Porque realmente es como que no le hubieran hecho ningún estudio previo. Y normalmente la lógica nos dice que hay que hacerlo. Pero siempre parece, no, ingresa una persona, ¿no es cierto?, que después nos agarramos la cabeza. Pero por lo general, la mayoría de las veces los problemas surgen por problemas de la propia administración. Así es.
Así es, señorita. El tema, ¿cuál sería? No hace falta que el premio tenga que ser económico. Si uno se pone la mano en el corazón, ¿cuántas veces le ha dicho un empleado, un colaborador, che, te felicito, estuvo muy bien tu trabajo, y no le tiraste un peso? Te llegas a tomar un café con él y le haces un comentario. ¿Y eso es estimulante o no? Claro que estimula. Ahora, si siempre se dirigen a mí para darme las críticas o lo que hice mal, pará, hermano. Alguna vez decime una buena. ¿Todo lo que hago es malo? No, pero siempre me estás criticando. Qué bueno tema. A ver, contame. Es decir, tenemos que cambiar en ese sentido. No nos olvidemos que trabajamos con personas, ¿viste? Entonces, son problemas no fáciles de resolver. Ninguno de estos problemas que vimos, de los 5 problemas, son fáciles de resolver, pero son realmente interrogantes y son retos que tiene la administración. ¿Sí? Y siempre repetimos lo mismo. Los que movilizan las organizaciones no es lo financiero, no es lo tecnológico, no es lo material, son las personas que trabajan en ellas. Los dueños, los accionistas, los gerentes, los empleados. ¿Estamos? Creo que hay otro puntito que no lo vimos, no lo mencionamos, que está al final, es el reto de el reto en la administración, ¿sí? ¿Por qué decimos el reto? Y lo que está pendiente de la administración, lo que se va a venir, que no sabemos muy bien cómo resolverlo. ¿Y cuáles serían esos retos? En primer lugar, podemos decir la cantidad y la aceleración de los cambios que se producen en el contexto, en el entorno. El incremento, digamos, o el crecimiento del tamaño de las organizaciones es un reto. Cada vez encima son más complejas y tienden a ser internacionales. Empresas que no son eficientes y eficaces en el país, menos lo van a hacer en el exterior. Por eso decimos que una empresa que realmente puede exportar, por ejemplo, debe ser porque tiene un alto nivel de eficiencia en el mercado interno. Ahora, una empresa ineficiente en el mercado interno es muy difícil que pueda llegar a exportar. Pero el reto en definitiva va por el lado de el crecimiento en el tamaño que se están dando las organizaciones y los distintos, digamos, la mayor complejidad que nos genera el contexto y sumado a ello la internacionalidad que se da en los negocios, esto va a ser también qué va a pasar con la administración. ¿Por qué? Porque cada vez se va transformando más las organizaciones en internacionales. Y cuando hablamos en internacionales, el idioma, el régimen financiero, cambiario, la moneda, la cultura, los instrumentos de pago, cobro, son diferentes, entre otras cosas. ¿Sí? También otro reto va a ser tener personas, colaboradores que tengan las competencias diversas y a su vez que sean altamente especializadas. ¿Sí? Esto también es un reto para la administración. Que tengan las competencias necesarias para ocupar cada puesto, pero a su vez tiene que estar especializado en ello. Eso no es nada sencillo, pero es un reto. Otra cuestión que formaría quizás parte del reto sería pensar que la tarea administrativa hoy por hoy no sabemos cómo va a ser, es más bien incierta y a su vez desafiante. Y esto está afectado ¿por qué? Las variables, por varias variables, ¿no es cierto? Pueden ser los cambios, las transformaciones, que a su vez vienen cargados de ambigüedad y de incertidumbre. Nadie tiene la bola de cristal. Nadie sabe qué va a ocurrir en un futuro, y menos en nuestro país, que todavía no sabemos cuál va a ser el programa económico para atender la guerra, ¿no es cierto?, para atenderle la guerra a la inflación, por ejemplo, dicho por nuestro presidente hace cosa de menos de una semana. No sabemos cuál es el rumbo de Argentina para que las empresas puedan acomodarse. ¿Cuál es el rumbo? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál va a ser la política? ¿Cuáles son los criterios para que las empresas se puedan acomodar?
¿A dónde se orientan a incentivar? ¿A qué sector económico? Y nadie sabe nada. Por eso yo hoy veo un empresario, un comerciante, por más chico que sea, yo realmente le saco el sombrero. ¿Por qué? Porque estar administrando en estos tiempos, con estos criterios y política, y realmente es una lotería. Es lo peor que le puede pasar a un empresario, no tener reglas claras, ¿sí? Reglas de juego claras para ver cómo me adecuo yo. Es decir, tengo un contexto en donde no veo las reglas del Estado, no veo para dónde va el Estado, que es el que da el puntapié inicial, lo que le llamamos nosotros el macroentorno, ¿no? Integración del macroentorno, la economía, por ejemplo, ¿sí? Y eso está faltando. Ahora bien, sí, pero vos tenés una actividad, por ejemplo, sí, pero a priori, vos tenés una actividad que es el alojamiento. En La Rioja faltan alojamientos. En distintas épocas no hay lugar, van a casas de familia, por ejemplo. El turismo es una actividad esencial que quiere promover la provincia por lo que viene haciendo, lo que vienen diciendo, están apoyando crediticiamente, están ahora haciendo un estudio a nivel nacional, internacional, con una consultora en La Rioja para determinar espacios para realizar inversiones en materia turística. Bueno, daría una pauta de que el turismo para La Rioja debería ser una actividad que van a estimular y que debería crecer. ¿Sí? Yo ahí me quedaría más tranquilo. Y la peluquería, decía, tiene una peluquería, tenés muchas formas, digamos, para competir, que hoy por hoy, por ejemplo, no, nadie lo hace. ¿Cuántos peluqueros van a domicilio? No, está bien, pero si hay gente que quiera que vayan a domicilio, no van a ir nunca a tu peluquería, pero sí le podés vender y obtener unos pesos yendo a su domicilio. En Córdoba, eso me la contaron, yo no la viví obviamente, hay una mujer en una moto, una ciambreta, una mujer grandecita, que anda en ciertos barrios de cierto nivel de ingreso y empieza a trabajar a las 7 de la mañana. Tiene un bolsito y una motoneta y tiene como clientes permanentes. Y va a la casa de cada uno. ¿Y qué hace? Que le lavan el cabello, que la peinan, que no sé qué, que no sé qué otro, antes que las mujeres vayan a trabajar. O después cuando vienen del trabajo. Y esta mujer tiene mucho laburo, labura en negro encima, y para lo que ella necesita se ve que le sobra y le alcanza. Pero encontró una beta. Y eso lo hace competitivo con respecto a otra peluquería. Fuera del negro que no paga impuestos, que le sale a ella más barato, tiene menos costos. Pero descontando eso, porque eso digamos es una irregularidad, encontró la beta el lugar en donde voy a domicilio y vendo. Porque esa gente, si no, no sé si va a la peluquería o iría a la peluquería que ella tenga. La gente cuanto más viejo se pone, cuanto más recursos tiene, busca más servicios. Y un servicio es el delivery y te cobran un extra. ¿Sí? La peluquería a domicilio. Creo yo, por darte un ejemplo. No te vas a morir de hambre ni vas a hacer un negocio por trabajar a domicilio. Podés buscar terceros, asociar a terceros, compartir el negocio con terceros, buscarte peluquero, que el 70 es para vos, el 30 es para mí, yo te mando los clientes, no sé. Hay mil formas. ¿Eh?
¿Y por qué no capacitas a una persona? La haces vos a tu manera, capacitar. Mira, acá tenés en el aula más de 100 personas. Ofrecerle a alguno de tus compañeros trabajo parcial, mediodía trabajan, mediodía estudian. Ahí tenés 100 para buscar algún voluntario. No, hacerlo formalmente, invitarlo formalmente. Bueno, jóvenes, seguimos con el resto de la administración. Chavenato y Alberto Chavenato, este es un autor brasilero, es empresario, ingeniero, tiene maestría y a su vez es académico, tiene una gran empresa de juguetes en Brasil. Es el que se dedica, obviamente escribió este libro de administración y tiene otros de recursos humanos. Y él plantea como reto el incremento que van a tener las organizaciones ahora en el futuro por su tamaño, por los productos que van a tener que producir y por los mercados que van a tener que atender. También pronostica una competencia mucho más agresiva de la que tenemos hoy. También plantea que cada vez la tecnología va a ser más sofisticada y hay que actualizarla. No solamente la tecnología que utilizamos para producir un bien, sino también la tecnología que utilizamos para uso administrativo, ¿no? Hoy hay muchas herramientas informáticas para manejar, para gestionar empresas, para dirigir estudios, etcétera. Cada vez van saliendo nuevas herramientas. La internacionalización de los negocios, acá coincide también con Venice, ¿sí? Y después el último punto que plantea Chavenato es el protagonismo que van tomando algunas organizaciones, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y porque cada vez se van haciendo más grandes, como más importantes, por la cantidad de empleados, por el nivel de tecnología, la importancia de una determinada localidad. Las organizaciones van tomando como más importancia, ¿sí? Y hay otro autor, Peter Drucker, para mí uno de los grandes gurúes de la administración del siglo pasado, que pronostica que el siglo XXI en el que estamos viviendo, lo decía ya por 1999, se van a crear mayor cantidad de instituciones sin fines de lucro, ONG, asociaciones o fundaciones, que cantidad de empresas privadas. Para lo cual le sugería prestenle atención a las ONG. ¿Por qué? Porque cada vez las necesidades de la gente, del pueblo, la sociedad en la que estamos, cada vez tenemos más necesidades y el Estado no puede por sí solo asistirlas. Entonces el mismo sector privado, a través de estas instituciones sin fines de lucro, trata de resolver los problemas particulares de un determinado grupo, ¿sí? Y dice que las empresas, obviamente, van a crecer, pero en mucho menor medida que las ONG. ¿Tá? No lo dice, ese lo dice Peter Drucker, lo cual uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, es todo un aviso, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta acá creo que por lo menos los principales temas lo hemos desarrollado, que sea rápidamente, de la unidad 1, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna aclaración? Si no es así, los liberamos para que vayan a almorzar. ¿Está? Y les recuerdo, el lunes que viene, el caso práctico, le van a subir el caso, le van a subir el enlace, cada profe ahí también en el campus, para la mañana y para la tarde. Y esperemos, bueno, en esta semana completar el material, esas 3 páginas.